Modelo de epidemias de bacterias resistentes a antibióticos en hospitales. Objetivo. El artículo modela un plan para la cuantificación de bacterias resistentes y las no resistentes en un hospital, facilitando la comprensión de las medidas para evitar la endemicidad de las cepas resistentes a los antibióticos. La aparición de cepas bacterianas resistentes a las drogas es una amenaza que va en aumento en el ámbito hospitalario. Los antibióticos que antes eran eficaces en la lucha contra las infecciones bacterianas ya no son efectivos debido a la evolución de cepas, lo que compromete la atención médica en todo el mundo. En este artículo, se formula un modelo de población de 2 niveles para cuantificar elementos clave en infecciones nosocomiales intrahospitalarias. En este artículo, formular un nivel de 2 tipos. El modelo de poblaciones para cuantificar los elementos clave en epidemias nosocomiales. A nivel de las bacterias no resistentes y resistentes a los antibióticos. Las tensiones generadas por los pacientes infectados con estas cepas. Los pacientes susceptibles se infectan por infección. Pacientes a tasas proporcionales a la carga total de bacterias de cada cepa presente en el hospital. El objetivo principal de este modelo es entender cómo las cepas resistentes se convierten endémicas en las medidas de hospital, y lo que son eficaces para prevenir que esto sucediendo. El diagrama presentado a continuación es un diagrama de flujo que ejemplifica las poblaciones de bacterias en un paciente que ya se encuentra infectado. El A es un plásmido libre de bacterias en un paciente infectado antes de un tratamiento antibiótico, donde se tiene que el logaritmo de 2/beta-R es el tiempo de duplicación y beta-FKF es la capacidad de carga de las bacterias. Mientras en el B las bacterias de plásmido libre que tienen plásmido el cual está infectado antes de un tratamiento antibiótico, el cual tiene un log 2/beta negativo es el tiempo de duplicación de la cepa del plásmido libre y log 2/beta positivo es el tiempo de duplicación del plásmido bearing, donde tau es la recombinación que puede tener y es la tasa de reversión. Partiendo de este diagrama de flujo se iniciará con el primer modelo planteado en el artículo. Sistema 1. El nivel de bacterias de la población en un único huésped infectado. Para determinar la aportación de cada paciente infectado, con respecto a la carga total de bacterias en el hospital, se da un seguimiento de cada paciente de acuerdo a la edad de infección de este. La edad de infección es el tiempo transcurrido desde que el paciente se infectado, se representará con la letra A. Entonces para un paciente infectado con bacterias no resistentes, BFA, representará el nivel de la población de bacterias no resistentes que tiene el paciente a la edad de la infección, por lo tanto BFA satisface la ecuación del modelo logístico, la cual es dP/dt igual P, RR/Kp, con respecto a las condiciones dadas, las cuales son A mayor o igual a 0. BF, evaluado en 0, es igual a BF0. La ecuación logística queda como dBFA/da igual BF/AF, BFA/KF. Donde beta F0 es el número de bacterias inoculadas que se adquieren con una edad de adquisición igual a 0, con beta F igual a la proliferación de bacterias en el individuo y beta FKF es la capacidad de carga de la población máxima sostenible de las bacterias ya infectadas en el paciente. Entonces de la ecuación se observa beta F es mayor que 0, el límite de A infinito de BFA es igual a 0, por lo cual la tasa de proliferación es positiva, entonces la población bacteriana llegará a la capacidad de carga. Mientras si la tasa de proliferación se convierte en negativo, debido al tratamiento, las bacterias en el paciente morirán. Variables y parámetros en el nivel de bacterias. BFA es población de plásmido libre, no resistente. Las bacterias presentes en solo un paciente infectado con el plásmido libre de bacterias en la edad de la infección. B negativa de A es población de plásmido libre, no resistente. Las bacterias presentes en un paciente infectado con el plásmido libre y teniendo plásmido resistente a la edad de la infección por las bacterias. 1. B positiva de A es población de plásmido libre, no resistente. Las bacterias
bacterias presentes en un paciente infectado con el plásmido libre y teniendo plásmido resistente a la edad de la infección por las bacterias. Una beta def es la proliferación de la tasa de plásmido libre de tensión en un paciente infectado con solo plásmido libre de bacterias. Kf es la capacidad de carga de bacterias en el huésped. Kf beta negativa y beta positiva son las tasas de proliferación de plásmido libre y teniendo plásmido cepas en un paciente infectado con el plásmido libre y plásmido portador de cepas, y es reversión de la tasa de llevar plásmido libre, y tau es recombinación tasa de plásmido libre de plásmidos y teniendo en plásmido portador de cepas. La gráfica a continuación presentada es la que ejemplifica algo de lo antes mencionado. Un supuesto de la ecuación donde el plásmido libre de bacterias de la población en un huésped infectado antes y durante el tratamiento con antibióticos. Entonces, y indican el nivel de población de plásmido libre y el plásmido portador de bacterias a la edad de la infección. Así, igual fragmentos de bacterias en plásmido libre, igual fragmentos de bacterias que son plásmidos productivos. A continuación, se supone B, A y B, A satisface. Este tipo de derivadas resultaron de la sustitución de la ecuación logística para cada una de las bacterias resistentes y no resistentes. El primer término se sustituye para restarle la fracción de la población resistente, porque lo que se desea encontrar es el cambio en las bacterias no resistentes, más la proliferación de las bacterias no resistentes por la velocidad de crecimiento de las bacterias resistentes y no resistentes entre capacidad de carga. Y esto se multiplica por la velocidad de las no resistentes más la recombinación de las resistentes. Sistema 2 tiene a lo sumo tres equilibrios. El equilibrio trivial. No infección, el equilibrio semitrivial, infectado solo por el plásmido libre de bacterias, y el positivo equilibrio. Por lo tanto se obtiene lo siguiente. Se obtuvieron los siguientes límites. Hasta aquí es la primera parte del problema, entonces solo llevo hasta aquí. De acuerdo a los límites planteados, estos tienen infinito no significan realmente que siga en crecimiento, sino que este límite llegar a su población máxima que puede tener un paciente. El límite llegar al nivel de población de pacientes en el hospital. Ahora se hablará de otro sistema que se le conoce como otro modelo, el cual no será para solo los pacientes como en el sistema 1. Este se refiere a un modelo el cual ejemplifica el nivel de población de bacterias en el hospital entre los pacientes. Los pacientes de los que se hablarán en este modelo corresponde a los pacientes susceptibles dentro del hospital en un tiempo t, representado por S, t. Los pacientes susceptibles se diferencian en resistentes y no resistentes, donde los resistentes y no resistentes están en un tiempo t y una edad de infección a. Entonces, como se busca encontrar el número de personas infectadas en el hospital, se usan las integrales para pacientes susceptibles, resistentes y no resistentes, que se presentan a continuación, las cuales tienen un tiempo t mayor o igual a 0. Las bacterias y los niveles de población de pacientes se acoplan en el siguiente sistema, donde las variables y los parámetros que se utilizarán será S, T, el número total de pacientes susceptibles en el hospital en un tiempo t. Y N, T, A, es la edad de densidad de individuos infectados por bacterias no resistentes a los antibióticos en el tiempo t y con edad de la infección en A. Y R, T, A, es la edad de densidad de individuos infectados por bacterias resistentes a los antibióticos en el tiempo t y la edad de la infección dada por A. Y N, T, es el número total de pacientes infectados por bacterias no resistentes en el tiempo t. Y R, T, es el número total de pacientes infectados por bacterias resistentes en un tiempo t. El siguiente representa la tasa de ingreso del paciente, después está la tasa de infección, tasa de exposición de los pacientes a las bacterias en el hospital, además de la siguiente que es la tasa de salida del hospital de los pacientes susceptibles. N, A, es la tasa de salida de los pacientes con infección por una edad de infectados con las bacterias no resistentes. R, A, es la tasa de salida de los pacientes con infección por una edad de infectados con bacterias resistentes. Ahora, con el fin de describir los resultados de la epidemia en términos de los parámetros en el sistema, se forman tres sistemas los cuales se dan a continuación. Entonces, el desarrollo del modelo de las epidemias bacterianas en hospitales se describió mediante la dinámica de transmisión en función de la carga bacteriana. El modelo 1 fue para la carga bacteriana en los pacientes individuales y el modelo 2 fue para la carga bacteriana total de todos los pacientes en el hospital. En los modelos se presentan a los pacientes con dos tipos de bacterias, no resistentes y resistentes.
Los pacientes se dividen en susceptibles, infectados por la cepa no resistentes, y infecciosos infectados por la cepa resistente.